ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Es de conocimiento público que hace 66 millones de años un meteorito impactó la Tierra y extinguió los dinosaurios. Pero ¿por qué desaparecieron completamente de la faz de la Tierra? Mira, es una pregunta que la ciencia la viene preguntando y tratando de resolver más o menos desde el año 80 en adelante, con la primera publicación de Álvarez y Álvarez, donde reconocen esta capa de iridio y se lo atribuyen a la caída, al impacto de un meteorito en la península del Yucatán. Ahí se plantea fuerte esta teoría, y estábamos en plena Guerra Fría, en donde por eso se calculó mucho el tamaño que tenía el meteorito y a cuántas bombas atómicas correspondía, para ver más o menos cuánto era el impacto que podía tener sobre la faz de la Tierra. Ahora, el meteorito cayó, es un hecho, pero todavía quedan dos corrientes fuertes. En los años 80 fue muy fuerte que el meteorito extinguió los dinosaurios, pero ya posteriormente, en el último tiempo, se ha enfocado más en la evolución del clima, cómo ha sido el cambio climático. Y al final del Cretácico ocurre un calentamiento global. De hecho, durante todo el Cretácico, desde los 140 hasta los 66 millones de años, es un aumento de la temperatura gradual, dado principalmente por la apertura del Océano Atlántico, con las grandes emisiones de dióxido de carbono producto de los volcanes submarinos que se estaban generando. Y ahí se atribuye también una fuerte corriente que el cambio climático fue generando una declinación gradual. Entonces, en este caso, hoy día tenemos dos corrientes, los gradualistas y los catastrofistas. Meteorito es la corriente de los catastrofistas y gradualistas, que mediante la evolución del clima se generó este clima caliente. El Cretácico termina muy caliente y termina extinguiendo los dinosaurios. O sea, ¿nosotros también podríamos ser víctimas del cambio climático y extinguirnos? Absolutamente. Bueno, de hecho, por eso, de hecho, un proyecto Fondisit míos tiene esa pregunta. La hipótesis es el título del proyecto, calentamiento global o enfriamiento global. Y por eso se está abocando tanto sobre los efectos que tiene la evolución. Yo prefiero hablar de la evolución climática, ¿ya? Porque es la dinámica que tiene el clima independiente de la gente. Si es antrópico, si es natural. Yo soy más de la corriente que es una combinación de los dos. O sea, también hay de hecho, estamos post-glaciación hoy día y debemos ir rumbo a un calentamiento, pero hay un factor gatillante que es cuánto dióxido de carbono la civilización, después de la revolución industrial, cuánto emite hacia la atmósfera y cómo se comporta, digamos, nuestra atmósfera, cómo se comportan los organismos, etc. Por eso los procesos del pasado son la clave para el futuro. Eso es lo que nos llaman los geólogos. Pero dicen también los expertos que estamos ya entrando en esta sexta extinción, donde las distintas especies, que ya hemos visto, muchas se han extinguido, y también los seres humanos podríamos, ¿no?, terminar nuestra vida en la Tierra. Exacto. De hecho, muchos han planteado si estamos dentro de una sexta extinción. Yo creo que sí. Yo diría más que estamos en un proceso de extinción. Si hablamos de las 5... pero han ocurrido más de 20, ya en los últimos 530 millones de años. Hemos escuchado hablar del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Pérmico, Triásico, Jurásico, etc. En cada cambio de estos periodos geológicos es un evento, un bioevento. O sea, hay una declinación de las especies. Extinción masiva, cuando hablamos de estas 5 grandes, que la última es la del final del Cretácico, es cuando se extingue más del 50% de las especies existentes en la faz de la Tierra. Entonces la pregunta hoy día es, ¿se ha extinguido en los últimos 100.000 años, 200.000 años, más del 50% de la biodiversidad que tenemos en la Tierra, tanto en el océano como en la Tierra? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Sí estamos en un bioevento, y es claro, la megafauna, los mamíferos, han declinado, los grandes mamíferos. Los mamuts, los gonfoterios, grandes formas que tenemos algunos representantes hoy día. El caballo, la jirafa, el camello, el hipopótamo, el rinoceronte son un relicto de la época dorada que tuvieron los grandes mamíferos post-extinción de los dinosaurios. Gracias a la extinción de los dinosaurios proliferan y tenemos esta megafauna, los grandes mamíferos.
Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a Tecnociencia, el podcast, este espacio de conversaciones entretenidas, profundas. Y hoy nos acompaña Cristian Salazar, geólogo, especialista en paleontología, académico de la Universidad Mayor y gran estudioso de los dinosaurios. Cristian, si tuvieras que retroceder el tiempo y pudieses vivir en la época de los dinosaurios, ¿qué harías? Mira, primero desearía que fuera en Gondwana. Y ojalá en la parte chilena para comprender varias cosas, como principalmente poder medir cómo era la temperatura, ya cuál era la temperatura real, porque la estamos infiriendo. Ver las características de los colores que tenían los grandes dinosaurios. En lo posible poder llevar una cámara fotográfica para poder documentar qué flora había, qué otros microorganismos habían, organismos pequeños, si habían algunos mamíferos pequeños, y tendría que ir con un traje muy protector para evitar ser devorado por los pequeños mamíferos o los pequeños reptiles o los grandes reptiles también. Pero me gustaría mucho me gustaría tal vez estar en una cápsula, que ellos no me vieran. Eso me gustaría más, y yo poder estar ahí sin que me vean y documentar. Ni siquiera abrir la boca, ni siquiera tocar a nadie. Documentar. O sea, las películas de Jurassic World, Jurassic Park, o sea, retratan muy bien cómo hubiese sido esa época. Sí. De hecho, la Jurassic Park, la primera, es excelente. O sea, en base a todos los antecedentes que habían en esa época, está muy bien realizada. De hecho, hasta el mosquito en el ámbar es real. La salvedad es si se pudiera extraer sangre que existiera en ese momento en el mosquito y extraer su ADN, es todo perfecto, pero ese supuesto no existe hoy en día, que se pueda extraer esta sangre donde contenga información genética de los dinosaurios y donde comienza esta reproducción. Ahora, otra película que también recomiendo mucho y es excelente, La Edad de Hielo, la 1, es una fotocopia de todo este... De hecho, el mismo cuaternario donde estamos viviendo hoy día, dentro del Holoceno, el Holoceno pertenece al cuaternario, donde aparece toda esta megafauna. Y está hecho todo con los antecedentes que se tienen hoy día, incluso hasta las incursiones humanas que se observan en esta película. Así que recomendable 100%. Siempre he querido saber por qué estos animales fueron tan importantes, los dinosaurios, pero sobre todo, ¿cómo se crearon? ¿Cómo se crearon estos enormes animales que medían muchos metros de altura y que además había una gran diversidad? Claro, mira, a ver, habían pequeños reptiles al final del periodo pérmico, que también se habla del Paleozoico, y comienza el Triásico. Ahí hay una gran extinción masiva permotriásica que se habla, donde se extingue más del 90% de las especies. ¿Cuántos años atrás? 230 millones de años. Y casi desaparece toda la faz de la Tierra. Es la extinción masiva más grande que hemos tenido. O sea, el 90% de las especies en nuestro planeta se extinguen completamente. Entonces aquí comienza toda una competencia por el nicho ecológico disponible que hay en ese momento. ¿Qué especies? Siempre las especies más sencillas son las que sobreviven a estas grandes extinciones, digamos, porque puede ser la capacidad de adaptarse, son menos específicos. Por ejemplo, en los grupos que estudio bastante, los cefalópodos, los amonites, los nautilus. Los amonites más sencillos pasan este límite, los nautilos cruzan, de hecho también cruzan el límite del Cretácico terciario. Las formas más sencillas y más pequeñas son las que sobreviven. Y hay una gran energía, biomasa disponible, alimentación, y comienza esta competencia y hay organismos que se ven más favorecidos y se adaptan mejor a estas condiciones ambientales. Entonces en el Triásico sí comienzan a proliferar los reptiles, pero nunca hemos escuchado de grandes reptiles en el Triásico. En el Jurásico comienzan los grandes reptiles, que son los dinosaurios. A pesar que los dinosaurios comienzan hace 230 millones atrás y vivieron hasta los 66 más menos, en donde fue un reinado de 160 millones de años por lo menos, ¿ya? Ese es todo el tiempo que dura. Entonces, a veces uno dice, el titanosaurio, el tiranosaurio, el argentinosaurio, el gigantosaurio, etcétera, Atacama-titán, el chilesaurus, entre otros, pero son millones de años de evolución para llegar a esas formas. Ya en el mismo hombre también, en el Homo sapiens, hemos visto que hay diferentes tallas, diferentes proporciones corporales. Es lo mismo, o sea, veamos, los pueblos originarios en Chile tenían todos diferentes tallas, diferentes características, se diversificaron. Lo mismo pasó en
en este periodo, dentro de todo el Mesozoico, el Triásico hasta el final del Cretácico, esta diversificación. De hecho, también ocurre la vicarianza. Imaginémonos, el Tiranosaurio Rex versus el Argentinosaurio son muy parecidos, pero en un momento en este gran continente Pangea habían orígenes comunes, pero se separaron como islas biogeográficas, no tuvieron conexión y se generaron especies similares. También se generaron saurópodos en Sudamérica, también se generaron saurópodos en África, en Europa, en Norteamérica, y no estuvieron conectados. Entonces se ya habla de la vicarianza, o sea, de que pueden en paralelo existir especies muy similares y no han tenido conexión, pero sí un tronco antiguo común. Quizás no todo el mundo sabe que Chile y Argentina son países súper ricos en fósiles de dinosaurios. En nuestro territorio, en Latinoamérica, vivieron muchas especies. Cuéntanos de eso. Mira, sí, es algo, digamos, es una escuela, digamos, moderna. Si me hubieras hecho esta pregunta 50 años atrás o 40 años atrás, te habría respondido: en Chile, lamentablemente, contamos solo con las huellas de dinosaurio de Baños del Flaco, que es el primer registro documentado que tenemos en Chile. De la región de O'Higgins. De la región de O'Higgins hacia la cordillera hay huellas de saurópodos y de terópodos. Ahora, posteriormente, claro, había muy pocos paleontólogos. De hecho, yo entré a finales de los 90 a la universidad y en ese momento no había más de 5 paleontólogos en Chile y dedicados a invertebrados marinos principalmente. Y comienza una escuela de serie de colegas con su inquietud de adolescentes, de niños, cada uno por sus puentes, por sus diferentes realidades. Me acuerdo de Alexander Vargas, Karen Moreno, David Rubilar, entre otros, de diferentes formas, en diferentes universidades y por diferentes rutas, terminan titulándose de la universidad y terminan haciendo posgrados que los convierten en especialistas en paleontología. Entonces hay una corriente que tenemos más de 40 años y después viene otra corriente que son colegas que ya están pasando más o menos los 30 años y ahí hacemos una masa crítica más o menos de 30 y tantos paleontólogos, 40 y tantos paleontólogos profesionales que tenemos hoy día en Chile, trabajando muy duro. Y también hay una escuela fuerte en las universidades yo te digo, o sea, hoy día memorias de título en las universidades en geología son más o menos por universidad 2 a 3 memorias de títulos de dinosaurio, sobre paleontología, perdón. Yo en la Universidad de Concepción fui el primero que hizo una memoria de títulos sobre paleontología. Entonces, se ha triplicado en cierta forma dentro de este pequeño mundo y hoy día en las reuniones de los congresos de paleontología en Chile asisten más de 100 personas, entre estudiantes y profesionales. Entonces, hay una corriente que está trabajando y también algo muy importante, acompañado por la legislación. Al estar protegidos los fósiles, entran dentro de la normativa ambiental y patrimonial. Y hoy día existen empresas encargadas de resguardar este patrimonio natural, el patrimonio paleontológico, junto con el crecimiento y desarrollo del país. Y eso ha dado un crecimiento muy bueno para el desarrollo de esta ciencia. Pero en Chile se han hecho un montón de hallazgos en la región de Coquimbo, en la región de O'Higgins, ¿no? En la región de Magallanes. O sea, ¿Chile es un país de dinosaurios? Sí, mira, me faltó responder esa parte, ahí me desvié. Mira, sí, se puede decir que Chile es un país de dinosaurios, no es el país top en especie, una gran diversidad. Sí, yo te digo, o sea, ha crecido enorme. Y hay grandes hallazgos. Por ejemplo, el primer dinosaurio a comienzos de los 2000, el Atacama-Titán quilensis, fue el primer dinosaurio formal descrito en Chile, con muy pocas piezas óseas. Era un saurópodo de cuello largo, altísimo, más de 20 metros tenía. También, bueno, está el Chilesaurus Diego Suárez, uno de los más sureños hasta cierta época, que era muy pequeño, pero tenía elementos de carnívoro, de herbívoro. Entonces también era un enigma cómo era este organismo, muy completo de por sí. Y así, suma y sigue, han hecho diferentes aportes, tanto en titanosaurios como saurópodos principalmente. Y sí ha contribuido al desarrollo y al estudio de los dinosaurios en Gondwana. Gondwana era el supercontinente que existía entre Sudamérica, África, Antártica, Australia y la India, ¿ya? Y en particular a Sudamérica, digamos, los países que tienen más estudios en Sudamérica sobre dinosaurios es Argentina, el líder, Brasil y Chile. También Colombia tiene un desarrollo, pero digamos en términos de diversidad o de grandes trabajos sobre, Chile estaría hoy día ubicado en el top 3 dentro de Sudamérica. Bien, el resto de Latinoamérica, el otro que lidera es México, por supuesto, que estaría
tal vez Argentina, después México, después Brasil, y de ahí vendría Chile. Entonces hoy día nos hemos posicionado. Hace 30 años atrás no íbamos a aparecer en ningún lugar. ¿Son los descendientes de los dinosaurios las aves? Sí, de hecho, algunos hacen bromas con eso, hablan de los dinosaurios no avianos y los dinosaurios avianos. A ver, mira, si toman un pollo recién salido del supermercado y lo toman, es un tiranosaurio rex. ¿Cómo? O sea, mira, tómalo de las alas, bracitos cortitos, los tutos, su morfología es muy similar a un tiranosaurio rex, si lo ves. Las aves vienen de los dinosaurios. Están estos reptiles y aquí están, claro, los grandes dinosaurios, o sea, también incluso, bueno, también están los cocodrilos, por otro lado, las lagartijas, pero hay un grupo de los dinosaurios que se desmarca y comienza, los pterosaurios, que es otra cosa, eso eran dinosaurios voladores, ¿ya? O sea, tenían todo como dinosaurio. Pero acá comienza un proceso evolutivo donde modifican ciertas partes anatómicas y la parte más importante es ahuecan sus huesos, lo hacen huesos neumáticos, para tener menos pesos y más flotabilidad en el aire. De hecho, el eslabón reptilaves es el Archaeopteryx, uno de los fósiles que más me encantan en mi vida profesional, que yo le llamo la Mona Lisa de la paleontología. Está exhibido en Berlín, fue encontrado al sur de Alemania, cerca de Múnich, y es más o menos así la talla. En Chile tenemos réplicas de este mismo, réplicas oficiales, y tiene el ala quebrada, porque también se ve por qué murió, y estaba en sus primeros intentos de vuelo. Entonces se termina quebrando un ala y no puede recuperarse, no se puede mover y muere. Entonces, y aquí comienza toda esta línea de aves que son dinosaurios avianos, que le llaman. Y están los clásicos dinosaurios, que es el grupo de los dinosaurios no avianos. Son diferentes corrientes evolutivas que tomaron. Y claro, uno puede decir libremente los dinosaurios están vivos y están representados por las aves. ¿Pero cómo? De hecho, en esta cadena evolutiva, estos troncos comunes, o sea, por ejemplo, nosotros somos mamíferos, también un perro es mamífero, un gato es mamífero, estamos relacionados con ellos, somos del mismo grupo. A eso voy. Nosotros no caminamos en 4 patas, caminamos en 2. Lo mismo, acá un grupo de reptiles, de la parte de los dinosaurios del grupo en particular, un grupo se desmarca y genera la propiedad de volar, pero con diferenciándose anatómicamente en cierta estructura y, como decía, principalmente en los huesos, que fueran más livianos. O sea, cuando partimos un hueso de pollo, por eso es tan fácil, versus un pequeño hueso de un vertebrado, digamos, de un mamífero, es mucho más duro el del mamífero o de un cocodrilo, mejor dicho, que otro reptil es completo, es relleno, es duro. Pero el hueso de pollo llegamos y lo partimos y fíjense, es poroso. Sí. Y esa es la propiedad que le ayuda a poder, digamos, levantarse y flotar. Se hace más liviano. Y la propiedad de flotar en el aire, por decirlo, y también la envergadura de las alas, de acuerdo al tamaño y a su peso corporal, que lo ayuda a poder impulsarse. ¿Por qué fascinan tanto los dinosaurios? ¿Por qué te gustan a ti? ¿Por qué le gustan tanto a los niños? Todos se maravillan con estas tremendas criaturas. Yo creo que pueden ser 2 factores principales. Donde hoy día están extintos, eso nos llama más la atención. Y la idea de descubrirlos, o sea, te digo, ves que uno encuentra un fósil, el que sea, desde el más diminuto hasta el más grande, uno se pone feliz en su trabajo, porque cada fósil es una pieza del puzzle. Tal vez un dinosaurio son 100 piezas del puzzle. Y una monite, tal vez, que son unos caracoles enrollados, tal vez te aporta una pieza del puzzle. Entonces todos van contribuyendo. Y tú dices, chuta, si hay uno, deben haber más. A ver, por ejemplo, te cuento una anécdota de mi profesor. O sea, él trabajaba fuerte en México, un profesor alemán. Estaban terminando una campaña de terreno por otro motivo. Se sientan, hacen la reunión con los estudiantes, bueno, bla, 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 cerrando el terreno, clava el martillo en el suelo y suena medio raro. A ver, comenzó a abrir y encontraron un hueso que definitivamente después fue un plesiosaurio marino, el más grande descrito, el monstruo de Arranberry, en México. O sea, una casualidad de sentarte a conversar, clavar el martillo, uno generalmente para no dejarlo tirado lo deja clavado en el suelo. Pero y es difícil un hueso. encontrar un fósil de dinosaurio. O sea, también cómo se diferencia, cómo se hace ese trabajo en terreno para finalmente decir, wow, esto es un hueso de dinosaurio que tiene más de 70 millones de años. Mira. ¿Y cómo se conservan además por tanto tiempo? Ya. Mira, a ver cómo se conservan. Es un proceso bien bonito. Cuando
el organismo muere, comienza a perder información. Los tejidos se nos van, del cabello, etcétera, la piel, los órganos. Va ocurriendo este enterramiento por el sedimento, la arena, el suelo, y quedan las partes duras, el carbonato de calcio, nuestros huesos. Y también son reemplazados mineralógicamente. Ya carbonato de calcio, calcio más carbonato, o sea, CO3. Y pueden ser reemplazados por otros minerales también. Y eso permite una durabilidad en cierto tipo de sedimento, para que uno después lo encuentre. ¿Ya? Hay un proceso bien lindo que te ayuda a preservarlo. Y por otro lado, ¿cómo se descubren? En mi experiencia, y mis colegas no pueden desmentir porque a todos le ha pasado, la mayoría de los hallazgos iniciales, la pequeña puntita de lanza, son lugareños, que encuentran algo raro y le cuentan al que sabe un poco más, y es el que sabe un poco más. Yo conozco a alguien que trabaja en tal lugar y sabe algo de dinosaurio. Por ejemplo, nosotros en Ictiosaurio Torres del Paine, la colega Judith Pardo, ¿cómo llega a ese lugar? Era una expedición de glaciólogos que sacaron fotos. Y en una foto se dan cuenta de que hay unos huesos atrás pegados en la roca. Y ella pide ir después con esta expedición de glaciólogos a ese lugar para ver, y ella se da cuenta que son ictiosaurios. Judith hace los estudios preliminares. Después en un congreso mi profesor la ve exponiendo sobre esto y le ofrece una colaboración, un doctorado en Alemania y todo. Y ahí vamos a la primera campaña para ver la factibilidad, para postular un proyecto de mayor envergadura para poder financiar el estudio. Y así se constituyó el trabajo con los increíbles ictiosaurios de Torres del Paine. Increíble eso que en Torres del Paine se hayan encontrado ictiosaurios, que son como los antiguos delfines, pero también nos muestra cómo era el territorio en el pasado, o sea, lo que ahora es Torres del Paine antes estaba cubierto por mar. De hecho, es más fascinante, porque no era un mar de 100 metros de profundidad, era un mar de más de 2.000 metros de profundidad. Eso lo publicamos, si mal no recuerdo, el 2015, Bulletin of American Geological Society, y es un ambiente marino profundo. Ya sobre los 2.000 metros de profundidad hay estructuras que lo indican, hay otros tipos de fósiles que lo indican. Fue un trabajo realmente fascinante. De hecho, está en la parte que ha descongelado el glaciar Tyndall, que es un lóbulo de campos de hielo sur. Con este retroceso del glaciar han quedado más ictiosaurios expuestos. Ya Judith pasó sobre los 50 puntos con hallazgos de ictiosaurios. O sea, es un verdadero cementerio de ictiosaurios en el fin del mundo. Pero ¿qué pasa entonces que lo que antes era un océano se convierte ahora en un lugar que es rocoso, que está lleno de senderos, de tierra? Mira, es un proceso bien bonito y largo. Estamos hablando de fósiles que tienen más o menos 120 millones de años. Hoy día si vemos el mar, los ríos, la degradación costera, etcétera, va rellenando esta mega cuenca, este océano marino. Además, si vemos hoy día, la subducción de la placa de Nazca sobre la sudamericana es 7 centímetros al año, y esto va generando un alzamiento. Por eso tenemos la cordillera de los Andes. Entonces, es como que tenemos un cuenco de greda, un plato de greda, de Pomaire, donde comemos pastel de choclo, y vamos llenándola con sedimentos, se colmata. Y después es como que esto se levante y quede exhumado sobre el nivel del mar. Y después en este plato de greda que llenamos con arena y dejamos un huesito de pollo, después soplamos porque se erosiona parte de esta roca que quedó por diferentes motivos, el viento, el agua, el hielo, el glaciar, etc. Y quedan expuestos en superficie este huesito de pollo que enterramos en este experimento. Entonces, ese mismo proceso está a una profundidad, se colmata, se llena de sedimento proveniente del continente y después esta placa, producto de la subducción, se va levantando hasta quedar en superficie. Y después se eroda, se limpia y podemos ver los huesitos. Además, uno de los nuevos hallazgos que tú protagonizaste son huellas de dinosaurios en Huatacondo, en el norte de Chile, que es el mayor hallazgo de huellas de estos animales que estuvieron acá en Chile. Sí, mira, de hecho, esta huella de dinosaurio de Huatacondo es algo realmente increíble. De hecho, estos días acaba de salir la publicación liderada por Marco Giura, un gran amigo, trabaja en el Consejo de Monumentos Nacionales, otro colega italiano, otro colega suizo, el mayor experto de huella de dinosaurio del mundo, Christian Meyer, otra colega titulada de la Universidad Mayor, que era mi memorista, y quien le habla, somos los autores, somos 5 en este trabajo. Y resulta que fuimos por un par de huellas. Los lugareños
dimos con ellos o ellos con nosotros, etcétera, por 4 o 5 huellas. En este artículo se documentan las primeras 200 huellas, donde se reportan terópodos y saurópodos de gran envergadura, hasta más de 1 metro las huellas en sí de diámetro, y hasta unas muy pequeñas, las más pequeñas registradas en Chile y el lugar más abundante de huellas de dinosaurio de Chile. Pero es más, pronto vienen, y es mucho trabajo, muy cercano a Guatacondo también. Guatacondo hacia abajo está ya con formación Majala, pero Guatacondo hacia arriba, subiendo un poco más en altura, un par de kilómetros, tenemos un registro de más de 2.000 huellas. ¿Pero qué? ¿Ahí vivieron muchos dinosaurios? ¿Qué pasó? ¿Se escaparon? Mira, ¿Qué historia hay ahí? Esa es una de las preguntas que tenemos que resolver, pero a priori una de las primeras hipótesis, estas huellas se habrían generado principalmente en primavera, en zonas aluviales distales, como los aluviones que ocurren generalmente, porque existían estas lluvias esporádicas con una pendiente primitiva donde escurría agua con barro. Era un momento húmedo donde había agua en donde pensamos que migraban de norte a sur o de sur a norte estos dinosaurios. La orientación nos está indicando más que migraban hacia el norte, la orientación de las huellas. Logramos reconstruir hacia dónde estaría apuntando por la inclinación de la placa y serían corrientes, puentes migratorios biogeográficos donde iba a venir más el calor hacia el sur. Era muy caliente ese periodo. Son las huellas más antiguas registradas también. Esas tienen más o menos 160 millones de años del oxfordiano dentro del Jurásico Superior en Chile. Estamos diciendo son las huellas más antiguas, las más pequeñas y el lugar con la mayor abundancia de huellas de dinosaurio de Chile. Pero viene más. Hay otras localidades que hemos trabajado y es una localidad inmensa. Puedo decir de cientos de kilómetros de largo, donde no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar terminar de estudiar todo lo que hemos documentado en estas 3 campañas de terreno que hemos realizado entre Guatacondo y Calama, para que tengan una envergadura cerca de Pica hasta Calama, de Iquique hasta Calama, por la precordillera, es todo un cordón que tenemos documentado lleno de huellas de dinosaurios. Increíble ver nuestro pasado. Hace tantos millones de años atrás, nosotros somos una historia reciente con huellas de dinosaurios, con fósiles de dinosaurios, huevos de dinosaurios que se han encontrado en distintas regiones de Chile. ¿Y esto qué importancia tiene para el futuro? Para también entender quiénes somos. Sí, mira, el hombre tiene una curiosidad siempre por especie. Hemos querido saber lo que nos rodea. De hecho, yo cuando niño, por eso termino estudiando geología también, me comienza a gustar la ciencia y lo que más me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los volcanes? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué hay huesos? ¿Por qué hay fósiles? ¿Por qué hay minerales? Y así esta misma entrevista también, y la gente que nos está escuchando paró porque quiere saber de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo evolucionamos. Entonces siempre existe lo que es generar conocimiento, es una de las principales misiones de la ciencia, desde la astronomía hasta la microbiología. Estamos todos los científicos generando conocimiento y resolviendo problemas. Y en Chile esto es nuestro patrimonio natural, paleontológico de millones de años, el patrimonio más antiguo que contamos hoy día, y uno a veces no sabe el impacto que va a tener el estudio. Así como también en otro estudio, en célula o en astronomía, hoy día tal vez descubrieron una estrella y no saben el impacto que va a tener en 30 años más, la evolución de esa estrella o qué es lo que va a responder dentro de la ciencia, etc. Entonces, darle el valor de cuánto vale este hallazgo, este descubrimiento, y como te digo, tal vez este artículo de la huella de dinosaurio es una pieza del puzzle, de algo tal vez que se va a realizar en esa zona, que se va a trabajar, o es parte de un puzzle. Nosotros los científicos no tenemos frontera, entonces de todo este planeta Tierra, que dice el antecedente de Chile, el de Argentina, el de Australia, el de Norteamérica, el de Europa, el de Rusia, etc. Y se unen, por eso tenemos los congresos internacionales. Congreso Internacional de Ignología de las Huellas en sí, no tan solo de dinosaurios, fue hace 2 años en Florianópolis, donde de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Chile, de Argentina, de todos lados fuimos, y ahí entendemos todo el panorama de lo que está pasando y podemos colaborar y contribuir. Entonces no sabemos el impacto que puede tener y por eso lo publicamos y lo documentamos. ¿Cuáles son los principales misterios sin resolver de los dinosaurios? Yo creo que el gran debate es que se convenzan si fue el meteorito, fue el calentamiento global. ¿Ya? Yo creo que el calentamiento global, pero
demostrar bien cuál fue el impacto del meteorito. O sea, el meteorito cayó, las especies que habían, los dinosaurios u otros, sí tuvieron un impacto. Eso nadie lo puede decir, hasta por química simple. Sí hubo una disminución de los organismos que vivían en ese momento. O sea, si cae hoy día ese meteorito, puede desaparecer fácil más de la mitad de la población humana. Y tal vez más, porque hoy día, digamos, la especie más sensible es el Homo sapiens. Somos nosotros. Es la especie más sensible a extinguirse. O sea, a ver, colapsamos psicológicamente si se nos corta el WhatsApp 1 hora. Queda la crema, todo el mundo se enoja. Ni hablar si tenemos hambruna hoy en día. Grandes hambrunas, grandes sequías han disminuido poblaciones regionales extensas. El organismo migra más, digamos, otros animales. El hombre se ha vuelto muy sedentario y dependiente de muchos artefactos por asegurar su supervivencia. Somos una especie inteligente que hemos desarrollado herramientas que otros organismos no la han desarrollado, pero a la vez nos hemos vuelto una especie débil que necesitamos muchas cosas para poder vivir en el día a día. O sea, hoy día mandemos a 100 santiaguinos al medio de la nada. No, o sea, no podríamos sobrevivir. Y hablando de tecnología, ¿cómo crees también que la inteligencia artificial puede ayudar en estos hallazgos paleontológicos, a encontrar más huellas de dinosaurios, a encontrar más fósiles, ¿no? Y quizás instar a que más jóvenes estudien esta carrera? Mira, va a ayuda principalmente, se está aplicando, a ver, digamos un poquitito más atrás con Data Science para poder modelar, ya, a disminuir los tiempos de trabajo, principalmente en los modelamientos, en validar y ser más certera las figuras de reconstrucciones y de análisis de estudio. O sea, nos ha ayudado, yo lo uso bastante como una herramienta para optimizar el tiempo y que me ayude en eso. También en la parte, digamos, de diseño, aporta mucho para desarrollar las animaciones. Con los antecedentes que se tienen, yo creo que si hoy día Steven Spielberg quiere hacer una nueva película, tiene una cantidad de herramientas y te va a generar el dinosaurio ideal, lo más asemejado a la realidad, y va a poder reconstruir los que vivían en Chile, en Argentina, en Brasil, en Europa, etc. O sea, va a poder hacer un Jurassic World 10.8, no sé, o sea, atómica la película con diferentes escenarios. Y ahora, ¿cómo invitar? Yo principalmente invitaría, no tan solo por paleontología, a que los jóvenes descubran la ciencia. La ciencia se descubre en la naturaleza, se descubre en la casa. Cocinar es hacer ciencia. ¿Ya? Dense en cuenta que ahí están trabajando con química pura. ¿Ya? La televisión, ¿por qué se enciende? ¿Cómo funciona el refrigerador? Pero ocúpense de eso, háganse esas preguntas. Sí. Y también vayan a la naturaleza. ¿Por qué existen diferentes especies? ¿Por qué este árbol crece en este sector y otras especies crecen en este otro sector? ¿Por qué el puma de la Patagonia es más grande en talla que el puma de la zona valdiviana? Pregúntense los por qué la naturaleza. Ciencia no es muy popular, pero háganla popular. Para terminar, te quería preguntar, ¿dónde se puede ver los restos de dinosaurios? ¿Hay rutas paleontológicas para visitar? Sí, mira, de hecho, a ver, digamos paleontológicas más que dinosaurio, una de las más famosas en Bahía Inglesa, Caldera, ya que ahí hay un tour, tienen que acercarse al Museo Paleontológico Caldera, el primer museo paleontológico de Chile. También el Museo de Historia Natural, que está con una exposición sobre los dinosaurios del sur de Chile. Hoy en día, in situ, las huellas de dinosaurio históricas de Baños del Flaco en la sexta región, San Fernando hacia el interior. Huatacondo, la familia Hidalgo tiene un hostal, eso de Iquique hacia la precordillera. Ellos te llevan a las huellas de dinosaurio, ellos fueron los que nos datearon, nos dijeron dónde podíamos ir a trabajar y poder responder las preguntas. En Río Hurtado también. ¿Cómo? En Río Hurtado. Sí, también. El monumento en Pichasca también. Entonces, hay lugares que han ido adaptándose. Y yo diría que como los dos lugares más privilegiados, sí, es Caldera. Yo creo que sí. Ahí está el Parque Paleontológico Los Dedos. Exacto. Con la formación Bahía Inglesa. Yo creo que Caldera es la capital de la paleontología en Chile. Son fósiles posteriores a los dinosaurios. Se descubrió hace poco el Pochita Serra, que son estas especies de tiburón que se halló en esa zona. Sí. Lo otro,
Magallanes, yo creo que es la otra capital cerca de Puerto Natales en términos de dinosaurios. Yo creo que esa es la gran capital. Cerro Guido. Cerro Guido es la gran capital de los dinosaurios en Chile. Ahí es donde está el mayor conjunto de descubrimientos. Esos yo sé que están siendo trabajados tanto en el Museo de Historia Natural como en la Universidad de Chile. Desconozco cuál será su destino final, pero ahí Magallanes tiene una tremenda oportunidad de tener sus piezas, tener una gran exhibición de primer nivel. Te quiero agradecer, Cristian Salazar, geólogo, especialista en paleontología, investigador además de estos tremendos animales tan interesantes que nos llaman la atención, que nos fascinan. Gracias por estar hoy día en Tecnociencia, el podcast. Gracias, Andrea. Bueno, y siempre agradecido y disponible para tus invitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la sintonía. Como siempre, recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn. Y, por supuesto, cada martes a las 5 de la tarde, un nuevo capítulo. Hasta la próxima. Que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.